omitieron algo de mi currículum porque piensan que es vergonzoso. Entonces, toda mi participación en el sector público. Entonces dijo Mónica, no voy a decir que es diputado, todo lo borró. Pero quiero decirles que en las experiencias que yo he tenido, tengo que omitir una palabra, porque cuando me dicen, ¿cómo te fue en el sector público? Yo estuve 12 años. Digo, me enriquecí mucho. Ah, pues todo se enriquece. Le digo, no, espera, déjame terminar intelectualmente, de experiencia, ¿no? Entonces, sí vino a complementar mi formación. Durante mucho tiempo, pues fui, ahora sí, como dicen, un profesor de tiempo completo, un teórico de tiempo completo, pero daba yo muchas conferencias sobre la realidad de México. Y tuve la mala suerte de que uno de mis alumnos, pues se metió mucho en política, cuando era presidente del partido político. Me acuerdo que me dijo que si quería yo ser diputado, le dije que no, que yo estaba... Después él influyó para que yo fuera candidato, un hermano mío también influyó y fui candidato. Fue una experiencia brutal ser candidato, ¿no? Y les digo esto porque tiene que ver con las políticas, ¿no? Me decían, tú tienes que decir que vas a crear empleo. ¿Por qué? Porque se hizo una encuesta y ahí se dice que lo que quiere la gente es empleo. Entonces, si yo quiero ganar votos, tengo que prometer que voy a crear empleos. Entonces, ¿qué hice yo para ser congruente con mis principios? Bueno, yo voy a hablar que voy a crear las condiciones para crear empleo. Y ahorita les voy a contar algunas otras experiencias de esto, pero sí quiero decirles antes que pueden interrumpirme en cualquier momento. La idea central de esto es ver lo que está pasando en México, ver por qué Guatemala no debe hacer. Pero quiero hacer un preámbulo de cómo cuando estoy en el sector público se da uno cuenta que tiene uno que tener principios, porque si no está uno como una veleta y está uno viendo el corto plazo únicamente. O sea, el corto plazo lo absorbe uno mucho. ¿Por qué? Porque mi finalidad es ganar las elecciones. Ya después que yo gane, ya veo qué hago. Pero si no las gano, no puedo hacer nada. Entonces, para ganar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues prometer esto, prometer el otro. En esta zona, ¿qué es lo que necesitan ahora con las encuestas? Eso es lo que yo prometo. Entonces, es una situación muy difícil. Yo le decía alguna vez a mis alumnos, y yo llego y digo, el que quiera una casa, tiene que trabajar para construírsela. El que quiera un trabajo, tiene que buscarlo. Entonces, yo no gano las elecciones así. Yo tengo que decir, yo les voy a dar trabajo. Yo les voy a construir su casa. No se preocupen, cuando dejen de trabajar va a haber pensión para todos. Ahorita acaba de ser un candidato en México. Voy a duplicar la pensión para alumnos, para personas de la tercera edad. Pero nadie se pregunta de dónde va a salir el dinero. Fui diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que era lo más importante. ¿Y por qué fui diputado también? ¿Y por qué después entré en la política? Bueno, porque uno de mis alumnos, que fue presidente del partido, después fue presidente de la República. Y yo lo hacía mucho enojar, entonces se vengó y me dijo, a ver si es cierto, ahora vente acá. Para decirles, estuve 12 años, dirigí un banco de desarrollo, el más grande que había en México. Y cuando yo le dije al anterior presidente, que él fue el que me invitó, Fox, le digo, oye, pues yo no sé mucho de banco, rodéate de gente buena. Ahí también aprendí algo del sector público. Es más fácil hacer las cosas mal que bien. Es decir, cuesta más trabajo y no hay ese beneficio que ustedes esperan. Por ejemplo, en ese banco, no es presunción, pero para que ustedes se den cuenta, reduje la burocracia del banco. Logré que por primera vez, con las operaciones que tenía, con los préstamos que tenía, cubriera todos sus gastos. Dejé en el último año, también lo voy a decir, $300 millones de ganancia para el banco, neta. Y ustedes dicen, oye, qué bien, ¿y qué ganaste tú? Nada. Ahora les digo, si yo hubiera aumentado la burocracia, si yo hubiera perdido 300 millones, tampoco mi patrimonio sufre ningún demérito. O sea, lo que tú hagas en el sector público, bien o mal, nadie te lo va a agradecer.
Ahí en esos bancos de desarrollo se pueden hacer muchos negocios. Ahí me dio tristeza porque un buen amigo mío le comenté cómo se podían haber ganado cientos de millones de dólares con ciertos negocios. Le dije, mira, si hacen esto, hacen acá, ahorita no les voy a contar, no es que no les pueda contar todo eso. Y me dijo, ¿y tú no agarraste? Y me dijo, no. ¿Cuál fue la respuesta de 10? No fue una felicitación, fue, qué idiota fuiste. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay una rendición de cuentas. Yo me tocó casos que despedí gente y que tuve problemas con mis superiores. Yo reportaba al secretario de Hacienda. El subsecretario quería que metiera yo una persona, le dije que no. Lo llaman a uno y cuando yo veía que era una reunión de consejo, todo esto es importante para lo que vamos a decir, pues me llamó, oye, que no quieres poner a la señorita fulana. Le digo, efectivamente no la quiero poner, porque no funciona. Oye, pero el subsecretario dice, le digo, no, yo tengo un candidato. Oye, le digo, mira, a mí el presidente, cuando me invitó, yo le dije, yo no sé mucho de bancos. Me dijo, rodéate de los mejores. Entonces yo me tengo que rodear de los mejores porque le tengo que dar cuenta al presidente. Y el secretario, que era mi amigo, pues me dice, Luis, tienes razón, ni modo. Y el otro, que después fue director del banco, una vez me encontró y me dijo, oye, el director, porque era el director de finanzas, dice, oye, el que dejaste director de finanzas es un garbanzo de a libra, ¿cómo? Le digo, ya ves, y tú no querías que fuera esa porque había sido colaborador tuya. O sea, todo esto le digo porque no están claras los objetivos y casi todos los políticos están luchando por sobrevivir y tener poder. Entonces los parámetros para juzgar las políticas económicas son a corto plazo. Y eso quienes aquí hayan estudiado saben que es muy diferente políticas económicas a corto plazo que a largo plazo. Y esto es lo que está pasando en este momento en México. O sea, no es únicamente gobiernos de izquierda o de derecha, es gobiernos que ven a corto plazo y gobiernos que hacen lo que sea por llegar al poder. Ustedes han escuchado que en México hay mucha corrupción. Efectivamente, hay mucha corrupción. ¿Por qué hay mucha corrupción y se ha disparado la corrupción? Porque el PRI perdió el poder en el año 2000. Pierden el poder ejecutivo. Lo único que les queda son gobernadores y una mayoría en el Congreso que no nos permitió hacer muchas cosas. ¿Qué hacen? Y esto a veces los mismos mexicanos lo olvidan. El PRI regresa al poder gracias a los gobernadores. 20 gobernadores que juntan dinero para que él regrese al poder. Las leyes. Nosotros copiamos de la Constitución norteamericana lo de estados libres y soberanos. Ahí está lo que se llama la imitación estralógica. ¿Qué quiere decir esto? Hay formas de gobierno, instituciones concretas que funcionan en un lado. En Estados Unidos fueron 13 colonias que se unieron y realmente hubo una federación, unos Estados Unidos. En México teníamos provincias, ya éramos un país unido. Sin embargo, se crearon artificialmente estados que teóricamente eran libres y soberanos. Mientras el presidente era del PRI, pues controlaba y mandaba a sus amigos a ser gobernadores. Cuando deja de haber un presidente del PRI, se encuentran los gobernadores con que son libres y soberanos. Una de mis primeras acciones, cuando llegué a ser presidente de la Comisión de Presupuesto, fue decirle a los asesores, a ver, yo veo que los estados no dan cuentas del dinero que le manda la federación, que es el 90% de sus ingresos. Mándales una carta a todos los gobernadores diciéndoles que en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, bla, bla, les pido que me digan qué están haciendo. Los asesores me dijeron, diputado, usted no tiene competencia. Entonces, en un lapsus como triunfo, dije, ustedes háganlo, mándenlo. Lo mandaron. De los 32 gobernadores, solamente uno, que era mi amigo, contestó, los demás no se tomaron la molestia ni de contestarme. Y esto lo digo para entrar a lo que está pasando en México. Estos gobernadores tomaron parte de esos recursos para financiar las campañas políticas. O sea, fíjense cómo la explicación de lo que pasa en México económicamente tiene mucho que ver con la política. O sea, porque nosotros decimos, es que aplicó la teoría tal, no. A ver,
Muchos de ellos saben qué hacer, pero no les conviene hacerlo. Entonces, como dicen, lo más difícil es despertar a un despierto. Usted no lo va a despertar, alguien que no sabe, le dice, pues yo ya sé. No lo hago porque no conviene. ¿Qué sucede entonces? Que estos gobernadores forman, como decir, una bolsa para financiar al PRI para que regrese. ¿Cuál es la estrategia del PRI para regresar al poder? Bueno, pues me recuerda, como le decía yo hace poquito en una entrevista, a Napoleón. Cuando le preguntaron a Napoleón que qué era necesario para ganar una guerra, dijo 3 cosas. No sé si alguien se acuerda o lo ha leído esto. Y dijo Napoleón, dinero, dinero y dinero. Cuando le dicen al PRI que es necesario para ganar una elección, dinero, dinero y dinero. Compra a todos, hasta a los de oposición, y les da lana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Juntaron dinero y lo mandaban para la campaña y se compraron muchos votos. Pero también hay una costumbre ya de que la mitad de lo que se gana, lo que se saca tanto de recursos del el erario, como otros fines. Por ejemplo, cuando yo fui candidato, el candidato del PRI era un estado, Veracruz, gastó, por ejemplo, 200 millones de pesos, yo gasté 14, fíjense la diferencia, de los cuales 7 los saqué entre amigos y 7 los puso el gobierno. Aquellos gastaron 200. Mi contrincante fue, lo han oído hablar, Miguel Alemán, que es una de las familias más ricas del mundo. Él, en lo personal, somos amigos, es una gente muy educada, pero pues se formó ahí, las gentes que llevó saquearon el Estado, y después, cuando perdieron el poder, los nuevos gobernadores, ya en el año 2000, se abocaron a hacer un factor definitivo en regresar al poder. Lograron que regresara el PRI al poder porque compraron votos, y por otro lado los partidos de oposición, entre ellos el PAN, se dividió, que eso es lo peor, y ellos también provocan divisiones. ¿Qué sucede? Que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, queda comprometido con los gobernadores y ellos creen que tienen fuero para robar. Entonces han saqueado los estados. Llega Enrique Peña Nieto, llega con un secretario de Hacienda, a quien yo conocí, habíamos reestructurado una deuda allá en el banco. Todavía el día que me voy le digo, oye, qué bueno que estás tú. Sabe perfectamente, tiene posgrado en economía, estuvo con colaborador de un secretario de Hacienda que ha sido de lo mejor que tenemos, con Pedro Aspe. Y yo dije, bueno, pues este cuate le va a decir. Pero empiezan con una serie de políticas económicas que todavía ahorita que publiqué un librito que se llama El Retroceso, y cuando vi los datos le decía a los que me estaban ayudando, oye, ¿ya checaste esto si está bien? No es posible que hayan hecho esta tontera. Entonces, uno económicamente no se explica. Por ejemplo, ellos aumentan impuestos. En el 2013 se aprueba, en el 2014 empieza. La excusa es que bajó el precio del petróleo y que tienen un hoyo. Todo aumento de impuestos, como ustedes saben, o si no saben, es un hecho empírico, implica menor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el aumento de impuestos proviene de las ganancias netas de las empresas. Es una bolsa. Yo invierto, creo empleos y pago impuestos de lo mismo. Yo tengo 10, pago 4 de impuestos, 6 es para mi inversión, para mis ganancias netas o para crear empleos, y 4 para pagar impuestos. Si en lugar de 4 ahora pago 6 de impuestos, bueno, pues hay menos inversión o menos empleo o menos ganancias para mí, pero es de la misma bolsa. Entonces, hay comprobación empírica de que países con altos impuestos, menor crecimiento. Esto nos explica por qué en Europa los crecimientos son bajos y por qué en Asia los crecimientos son altos, porque hay menos impuestos reales. Entonces, aumentan impuestos, primer error. ¿Para qué aumentar un impuesto? Bueno, pues porque el petróleo, al bajar el precio, les dejó un hoyo, había que taparlo. ¿Qué sucede?
este partido viene la cuestión política. Esto fue en el 2014 cuando empieza el aumento de impuestos. ¿Por qué lo hicieron? Porque el 2015 había elecciones intermedias para el Congreso y ellos querían mayoría para que no tuvieran que pedirle permiso a nadie de lo que iban a hacer. Entonces, esto se justificó y las autoridades hacendarias, el secretario de Hacienda, aunque sabía que estaba mal y aunque tiene alguna dosis de keynesiano, de todas maneras, lo que fue definitivo fue de que necesitaban dinero y necesitaban que el país estuviera con circulante para ganar el Congreso 2015. Y en lugar de utilizar el dinero de los impuestos para reducir deuda y déficit, ¿lo utilizan para qué? Para gastar más. 15. Ya en el 2015. Y junto con eso viene la verborrea de vamos a disminuir el gasto. Esa es otra de las cosas que casi nadie checa entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces a veces la gente, vamos al presupuesto cero. No sé si alguien sepa lo que es el presupuesto cero, ¿no? Voy a indagar a dónde van a ir la relación costo-beneficio de las diferentes dependencias. Entonces el presupuesto cero quiere decir que yo parto de cero, no parto del supuesto de que ese gasto ya se tiene que hacer todos los años. Que ahí es otra de las cuestiones, todos los años se hace el mismo gasto. Oye, yo no quiero ya carros nuevos, ya tengo los que tengo. No, pero es que hay un presupuesto para... Otra de las cosas diabólicas ahí es, y hasta ahorita está repitiendo, que si yo hago un ahorro, ese ahorro no es ahorro sino que para otros. Por ejemplo, en el banco nosotros tuvimos ganancias, teníamos ganancias, y me dijeron que cuando yo estoy en clase, Clinton, le quito esto y lo boto a la basura. No lo vamos a hacer ahora. O le digo, no, oye, o le digo a los chinos, ¿sabes lo que hacen en China? ¿No? Lo botan en un cubo de agua. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿cómo quieres? ¿A los chinos o a los mexicanos? No, maestro, nada más aviéntele usted. Bueno, pero bueno, entonces decíamos, porque por ejemplo, en el banco teníamos ganancias. Me dicen los ejecutivos, los directores, oye, pues danos un bono de productividad. No, ya te ganan ustedes muy buena lana, que no sé qué. Yo entre broma y broma, ¿no? No, ya no. Bueno, pues está bien, Luis, ni modo, que no sé. Pero después viene y me dice, oye, Luis, mira, vamos a dejarle ahorita, no me acuerdo que eran también, creo que era el último año, eran como 300 millones, como 1000 y pico, no, como 3,000 millones de pesos mexicanos, un chorro. ¿Sabes qué va a hacer Hacienda con eso? Se los va a dar al Banco de Comercio Exterior. Y sabes que ahí sí tienen bono. Y efectivamente. Y eso estaban perdiendo dinero. Entonces que le dije, bueno, mira, yo no me opongo, mándenlo al consejo, que lo preside el secretario, y si él lo aprueba, pero ya casi todo lo que va al consejo lo aprueban porque supuestamente se aprueba por nosotros. Lo mandaron, ya ni me acuerdo, creo que sí se los dieron. Pero dije, oye, de que se los den a los otros, pues que se los den a estos, que estos sí se fajaron. Entonces son lo que yo llamo incentivos perversos que se tienen en la burocracia. Y en el caso de México, en este gobierno, esos incentivos por un presidente que se ha dejado llevar o que ha sido muy superficial o que los que están juntos no le han dicho porque no sabemos qué pasa. Pero en la empresa privada, si un director no hace las cosas bien, se va. Yo no sé si fue porque su abuelita estaba enferma o lo que sea. Te vas, viejito. Y aquí hay rumores de que es esto, de que no se mete, que nada más quiere estar acá. El hecho es que, por ejemplo, el caso de Pemex. Ya Pemex venía cada vez siendo más ineficiente, porque hay gente que piensa que la ineficiencia y la corrupción no tiene ningún efecto en la economía, y es fundamental. En el caso de México, para ir más atrás, Pemex era ineficiente brutalmente, pero con los altos precios, si a usted le cuesta sacar el petróleo 7, 8 y lo da a 80, pues se puede dar el lujo de hacer pillería y media. Entonces, era un saqueo brutal, Pemex, ya se sabía, yo escribía unos libritos sobre eso, con datos como corrupción en los contratos, corrupción. Ejemplos que hice, no es posible. Compras de un producto que valía 10 pesos a 1,000 pesos lo facturaban.
¿Qué sucede? Con que eso se podía hacer, no digo que se justifique cuando el petróleo está alto. Baja el petróleo y se dan cuenta que, entre otras cosas, ya no convenía refinar en México, ya venía, sino que era más barato refinar en Estados Unidos con los costos. Entonces se empieza a disparar el porcentaje de gasolinas y México deja de ser un país petrolero. Por ejemplo, en los mejores años, el gobierno, las exportaciones petroleras significaban hasta el 40-50% de las exportaciones totales. Ahorita significan el 5%. Y ya tenemos con que hay una balanza comercial negativa de los productos petroleros. ¿Qué quiere decir? Que cuesta más dólares importar gasolinas que lo que recibimos por exportar petróleo. Y lo que dicen en México, se acabó la gallina de los huevos de oro. Entonces se podía haber hecho un ajuste porque se venía a venir, pero ¿qué sucede? El presidente, o sea, fíjense todo lo que afecta a la economía, pone como director de Pemex a un amigo de él, muy amigo. Y nadie lo supervisa ni le dice nada. Entonces los planes que había de ajustes para los primeros 3 años de gobierno no se hacen. Aumentan los robos de gasolina, se duplica o triplica la deuda externa y llega el momento que las calificadoras dicen, Pemex le bajamos la calificación. El gobierno le empieza a meter dólares en lugar de recibir dólares. Ya cuesta netamente. Por eso dice, se acabó la gallina en los huevos de oro en México. No se acabó, se la acabaron. Ahora, ¿qué sustituye todo eso? La exportación de automóviles a Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, y todo esto viene en el libro El retroceso, los datos estos, la exportación de automóviles significa el 30% de nuestras exportaciones junto con 5% del petróleo. Entonces, somos un país exportador de manufacturas, más del 90%. Eso es bueno. Claro, ahorita con Trump pues, estamos temblando, ¿no? A ver qué se le ocurre a Trump hoy o mañana. Sí, gracias. ¿Qué se le ocurre si... qué día amanece de buen humor? Pero hasta ahorita no le han visto buen humor. Haciendo un paréntesis, yo me he puesto a pensar, es una gente que tuvo el triunfo económico, que tiene el poder, que tiene una esposa muy bella. ¿Por qué odia la vida y odia a todos? Pero como no estamos en clases de psicología, nada más lo anotamos, yo no sé por qué. Pero bien, cerramos esto y vemos que México llega con Trump, y por eso hablo aquí del retroceso, 4 años, porque hay una serie de políticas que es importante que se sepa que están produciendo, porque desgraciadamente Guatemala ve a México como su hermano mayor. Y lo que hace México no se esperan a ver qué resultados tiene si no los hizo. Por ejemplo, se crea aquí en Guatemala hace poco una Secretaría de Desarrollo Social, ¿cómo se llama? Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿esto ha reducido la pobreza en México? No. Lo que pasa es que la palabra social se ha convertido en una alcahueta de chantajes y de botar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y digo tenemos porque también una institución educativa, como ya están haciendo algunas, está exhibiendo cifras sin tomar partido de cuál es el resultado de estas dependencias. Hay una auditoría superior de la Federación que saca cuánto dinero han desviado, por no decir robado, porque no es lo mismo decir desviar que robar. O sea, roban los pobres, los políticos desvían. O sea, hay diferencias, ¿no? Roba un tipo que sube un camión y le arranca la bolsa a la persona. Pero un tipo que se lleva 500 millones de quetzales, pues no roba, desvió. Digo, hay que ir de acuerdo con el monto, ¿no? O es víctima de persecución de sus enemigos políticos. Pero bien, el problema de México es que en este gobierno se ha gastado más. O sea, es el viejo cuento. La ayuda de los pobres, por ejemplo, aquí traigo datos, en los 2 primeros años, se aumentó el gasto en combate a los pobres en 22% y se aumentó el número de pobres en 2 millones.
Traigo otra gráfica, indigenismo, que aquí también se hace. Ahí hablo que indigenismo es racismo, que el indígena es víctima de sus benefactores y que a veces hace falta quien diga las cosas como están. ¿Por qué? Porque si yo digo algo contra ese indigenismo, confunden con que estoy en contra de los indígenas. Si digo algo en contra de los del programa contra el hambre, pues dice, este está en contra de la pobreza. Entonces tenemos que tener la habilidad para hacer ver que eso es mentira. Que ni el indigenismo ayuda a los indígenas, ni los combates de la pobreza ayuda a los pobres. Porque casi siempre se tiende a identificar las políticas de libre mercado con los ricos y las políticas socialistas con los pobres. Por ejemplo, es muy difícil explicar los aumentos de salarios mínimos, pues que no tienen ningún efecto positivo entre los trabajadores. Entonces hay que distinguir entre salarios mínimos y salarios reales. Los salarios mínimos son muy bajos y el aumentarlos no te va a mejorar los niveles de vida, pero hay que explicar este proceso. Oye, es que vamos a gastar en los indígenas y aquí traigo una gráfica de PAI en donde con datos oficiales se le hizo una auditoría de cada 100 pesos que gastan en los indígenas, solamente 6 pesos van a la ayuda indígena. Ya hay como 3% más, como 19 pesos, que no se sabe dónde están. O sea, porque también es eso, no podemos decir se lo robaron, no se sabe dónde está. No está justificado su destino. ¿Ven que es bonito? Oye, ¿se robaron? Señor, no, por favor, no digas que se robaron. No sabemos dónde están. Entonces no se sabe dónde están. Se gastaron, pero nadie sabe dónde están. Entonces, este es lo que yo considero que como... Y hay varias instituciones en México que ya están tomando esto. Independientemente de enseñar economía, están dando a conocer datos macroeconómicos que demuestran la inutilidad de ciertas políticas públicas sin tomar partido, sino simplemente dando a las personas instrumentos para juicios. Por ejemplo, yo ahorita critiqué al gobierno y a algunos y hasta otro intelectual, un intelectual, a mí no me gusta eso de intelectual porque es medio peyorativo, pero se molestó conmigo porque él habló, México ante el Tratado de Libre Comercio, ante la Trump tiene que mantener su dignidad, no tiene que permitir que nos pisoteen, todo eso que es retórica patriotera. Le digo, ¿quieres hacer algo positivo? Demuéstrales, como en unos artículos he dicho, que México es el país que tiene mayor reciprocidad. Entonces, ¿qué datos les doy yo? A ver, China, de cada dólar que exporta a Estados Unidos, le compra a Estados Unidos 17 centavos. Alemania le compra 50 centavos. Canadá, fíjense lo que es el Tratado de Libre Comercio, de cada dólar le compra 74 centavos. México es el país que tiene la mayor reciprocidad del mundo con Estados Unidos, le compra 79 centavos. O sea, le vendemos 100 y le compramos 79. Además, en la frontera, por cada peso que gasta un americano en México, los mexicanos gastan 2 pesos en Estados Unidos. La industria automotriz, bueno, pues hay que decirlo, oye, en 2009 estaba quebrando. ¿Y por qué estaba quebrando? Pues por los altos costos del sindicato en Detroit, no porque se fue a México y se comprometió y gracias a ellos fue, podemos decir, competitivo mundialmente. Entonces, esos son los elementos que hay que aportar para modificar una política pública. Pero a veces se nos olvida e instituciones como la Marroquín indirectamente pueden, a través de un análisis, pueden encaminar a dar este tipo de datos que si bien puede no llegar o permear a las clases más humildes, sí a cierta clase media y también aún a los diputados, senadores, muchos de ellos están perdidos. Entonces hay que orientarlos. En conclusión, y me gustaría aquí la participación de ustedes, México es un ejemplo ahorita de lo que no se debe hacer. Más gasto público, más deuda, un grado de impunidad, somos el país con mayor impunidad. Aquí también la gente dice, ¿por qué en México hay más corrupción? Porque hay más impunidad.
la Auditoría Superior de la Federación en México, de las denuncias penales, el 97% se atrampan en la Procuraduría, no llegan a los jueces. Los jueces en México también tienen una posición muy cómoda. Le pasan algo, pues no está bien los antecedentes, no está bien, no hay suficientes pruebas. Entonces, gente que ha llegado a la cárcel por robar en el sector público es muy poca. En este momento lo escandaloso es que a un exgobernador del PAN, por 13 millones, porque no apareció una máquina en un hospital, 6 años de cárcel. A otro en Sonora, creo que no fue muy honesto este señor, pero vamos a decir que lo que se llevó fue que a estos, que el otro, que le encontraron $1 millón o esas cosas. Y si nosotros vemos los del PRI, son miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, y ninguno está en la cárcel. Entonces todo esto ha decepcionado al mexicano. Probablemente este gobierno ya no gane, pero hay el peligro que gane otro de izquierda, de más izquierda, porque los otros están divididos. Entonces puede ser también un retroceder. Estados Unidos va a retroceder al proteccionismo, México va a retroceder probablemente al estatismo. ¿Y por qué? Bueno, por circunstancias que no hemos podido manejar y que son más políticas que académicas. Entonces, ¿qué es importante? Que el académico no se vuelva político, pero que sí dé los instrumentos a los políticos para que tomen decisiones. México, en cuanto a gasto, en cuanto a déficit, en cuanto a programas sociales, en cuanto a impuestos, es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero que se hace. Y lo más triste, se hace no por ignorancia, sino para mantener, agrandar el poder o tener más recursos para desviar por los miembros de este gobierno. Con esto doy una idea de lo que ha pasado en México y que ahora obviamente le quieren echar a Trump la culpa de todos. Termino con una historia que todos ustedes van a entender y que creo que leyeron cuando eran chiquitos, del lobo y los 3 cochinitos. ¿Se acuerdan de ello? ¿Quién es el lobo ahora de México? ¿O quién es el lobo del mundo? Trump. Y sopla. ¿La casa de quién se va a caer? De los que tengan casa de paja. Y el problema de México, y esa es la tesis de este libro, todas las variables macroeconómicas están con paja. La deuda pública con el nivel de crecimiento, ya lo dijo, bueno, les han dicho las calificadoras, no va a funcionar. Entonces le van a bajar calificación y a Trump vamos a tener que aumentar la baja calificación. Por eso aumentaron el precio de la gasolina, que antes podían darse el lujo de subsidiar, entre comillas, porque casi nunca la gasolina en México ha sido más barata que en Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, el diésel es más barato en Guatemala que en Estados Unidos. Y probablemente no lo estén subsidiando, simplemente sean los impuestos menores. Por ejemplo, ¿cuánto es el impuesto que aquí le cargan al diésel? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿Perdón? No, eso... ¿En porcentaje? No, en porcentaje anda del orden, es un quesal 30 centavos. Eso es 20 centavos de dólar. ¿De qué? 20 centavos de dólar. Por eso, pero dime qué porcentaje sobre el precio del diésel es el... Menos de 10%, 8%. Es el impuesto al diésel. O sea que este gobierno compra el diésel o las empresas y lo venden y encarecen 8% el impuesto, el precio final del diésel. ¿Estamos más o menos? Bueno. ¿Cómo funciona el petróleo acá? Es que funciona en base a paridad de importación. Precio internacional en Houston, Ship Channel, más flete al lugar donde se acopia, donde se recibe, gastos de importación, y ahí tienes un precio CIF puesto en Guatemala. A eso
todos los productos se les aumenta un excise tax, que en el caso de diésel es 18 centavos de dólar, en el caso de la gasolina es 80 centavos de dólar. Es un precio, un dólar, es un impuesto fijo en relación al precio. ¿Correcto? No, es un precio fijo. Ajá. Es decir, sube el precio internacional, porcentualmente se vuelve más chico. Ajá, correcto. Igual es en México. Pero vamos a decir, si tú le sumas, si tú ves qué porcentaje subió, es un 16% o 10%, no sé cuánto sería. ¿Cuánto implica del precio total ese impuesto en porcentaje? Bueno, 10%. Y en el caso de la gasolina, 15%. 15%. Bueno, en México ahí te van. La gasolina más cara que consume el 20% de la población es de aproximadamente 34% del impuesto. La gasolina más popular, que la consume el 80% de la población, es del 42% del impuesto. El diésel es de 45% del impuesto. Se hicieron los europeos. Eso es lo que de veras pasó. Bueno, y por eso están mal, pero tampoco allá el nivel de ingreso es mayor que el mexicano. Entonces, el gobierno, ¿por qué lo tuvo que aumentar? Lo tuvo que aumentar porque con el nivel de déficit que tenía, con el nivel de deuda, necesitaba más ingresos. Y necesitaba reducir el desequilibrio presupuestal. Tenía dos caminos. Uno, bajar el gasto, que es el camino que decimos, y otro, aumentar impuestos. Como ya había aumentado los impuestos, estamos a 30 en personas morales, a 34, 35 en personas físicas. Y hay otra medida, que esa no la traigo aquí, porque ya no le metí tanto, pero que se llama impuesto sobre ganancia. En impuestos a la ganancia, en Estados Unidos es el 44% de todos los impuestos que paga sobre ganancia, el sales tax, el income tax, todos los impuestos, 44%. En México ya es el 53%. Ahora, ¿cuál es el mayor peligro de Trump? Que si baja impuestos, las empresas se van a regresar, no por amenazas, sino porque va a ser mejor invertir en Estados Unidos. Entonces, el gasolinazo implica un aumento de ingresos al gobierno. Y el hecho de que ese $2 o 2 pesos que aumentó la gasolina, pues lo pagan todo, pero además el impuesto otro sigue siendo grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchos decimos? Bájale al impuesto. Ah, no, porque necesito lana. Bueno, entonces tú te vas a perjudicar a costa que los particulares tengan menos recursos. Y el que se ha opuesto más agudamente a esto es un partido de izquierda. El PAN, partido que yo pertenezco, es muy decente. Entonces, como que no llega a la gente. Entonces, ha bajado más el PRI y ha subido más la izquierda. Y el PAN ahí se queda, más o menos en medio. Pero esto nos explica, bueno, que el problema es que un excesivo endeudamiento. Y entre la deuda, pues tanto en los estados como en Pemex, no se sabe dónde, en qué se invirtió ese dinero. Pues bien, les agradezco mucho esta invitación, muchas gracias a todos y espero haya algo positivo de esta plática. Muchas gracias.